Vamos a darle la bienvenida a la doctora Marisol Vicens. Ella es ahora mismo miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, destacada abogada de una de las firmas de juristas más prestigiosas del país. Y además, pues una mujer que escribe artículos en la prensa y ha estado en el debate hace muchos años, jovencita, muy jovencita, hace ya 2 décadas empezó a venir a Uno Más Uno y ha sido una voz que ha defendido la institucionalidad democrática y ha clamado por los avances sociales e institucionales de la sociedad dominicana. Marisol, no habíamos hablado contigo después de las elecciones, pero estamos ya a 5 días de la instauración del nuevo gobierno. Danos tu esperanza, tus expectativas, cómo ves la situación y cómo se ha desarrollado esto. Bueno, pues muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Como tú bien señalas, Juan Bolívar, no solamente que tengo todo este tiempo viniendo a este programa, sino que siempre ha sido un espacio donde ha habido la oportunidad de tratar los temas de institucionalidad y para el desarrollo del país. Estamos en un momento importante para la República Dominicana, hay señales de cambios, de esperanzas y la sociedad está realmente confiada en que se podrán dar esos cambios y ojalá que a partir del próximo 16 de agosto empiece a materializarse un avance institucional en la República Dominicana, porque definitivamente que sigue siendo la asignatura pendiente, porque muchas veces confundimos modernidad con desarrollo y el desarrollo necesita bases institucionales fuertes, necesita cumplimiento con la ley, necesita igualdad ante la justicia y eso es fundamental para que pueda haber desarrollo. Por eso nosotros hemos tenido tantos pasitos para adelante que se han convertido en grandes pasos hacia atrás y esperamos que realmente este sea el momento para crear conciencia sobre la importancia del cumplimiento con la ley de la institucionalidad. El cambio de gobierno, Marisol, se va a producir en un momento muy especial en la República Dominicana, una crisis sanitaria sin precedentes, una crisis económica ya bastante grave y además un agotamiento, si se quiere, del modelo que ha estado rigiendo la sociedad dominicana. ¿Cuáles son los retos que implican para un nuevo gobierno esta situación? Que se deriva en esta situación. Definitivamente que es un reto enorme. Uno hasta se pregunta y en encuentros en el medio de la campaña uno le decía, yo en una ocasión le dije al presidente electo, bueno, es importante contar con personas que quieran aspirar a la presidencia de la República en circunstancias tan difíciles como las que nosotros estamos viviendo. Pero mucha gente también sentía que podía ser difícil el hecho de un cambio de mando en esas circunstancias, pero yo creo que lo que sucedió fue exactamente lo que tenía que suceder. Yo lo dije muy temprano en un artículo que escribí, nosotros tenemos que prepararnos para celebrar elecciones en tiempo de coronavirus porque era impensable que no íbamos a poder celebrarla sin eso, era algo que tenía que darse y el cambio de autoridades yo creo que dentro de este panorama sombrío inyecta energías nuevas, reanuda las esperanzas y puede contribuir a que se sacuda un poco porque hemos visto quizás ya un fin de gobierno con erosión de la autoridad, con desgaste y yo creo que es importante porque el reto que tenemos por delante es muy grande, la parte no solamente de la crisis sanitaria, sino como tú bien señalas, la grave crisis económica que se compara con los peores momentos que ha tenido la humanidad y yo creo que es un momento para que nosotros podamos realmente hacer cambios fundamentales y concentrarnos en las prioridades porque hemos perdido muchas oportunidades en la República Dominicana, ha habido mucho dispendio y yo creo que es el momento realmente de concentrarnos y se están dando señales positivas en ese sentido. Juan. Bueno, Marisol, pero fuiste, como dijiste, una de las personas que escribiste sistemáticamente en defensa de la institucionalidad cuando parecía que se abortaba con la ley de partido, con la obligación aquella de primarias abiertas para todos los partidos, después con un intento de reforma constitucional
Y luego de hasta de aplazar las elecciones de febrero, que se aplazaron, tuvieron que hacerse en marzo, toda una agonía institucional. Pero hay que decir que la sociedad dominicana logró una victoria o no. Yo pienso que sí, yo pienso que la sociedad dominicana logró una victoria. Y quizás la principal victoria para mí fue la decisión que se tomó y que casi se forzó en julio del año pasado de que no hubiese una reforma constitucional. Pienso que eso hubiese sido, a pesar de ese acoso que hubo a la Constitución, eso hubiese sido funesto, el que se reformara nuevamente la Constitución para dar nuevamente un cambio en lo que es el sistema que ya se había establecido, para de una facilitar la reelección. para facilitar la reelección de una persona en el poder. Eso hubiese sido funesto y creo que ese fue un primer momento importante que se dio en este último año que ha sido con un panorama tan cambiante y tan difícil y con tantos retos para la República Dominicana. Pero ese factor fue fundamental. Igualmente, el hecho de que finalmente la sociedad también despertara y reclamara y se interesara cuando los jóvenes fueron a la Plaza de la Bandera a exigir que hubiese institucionalidad, que se respetara el derecho al voto, porque también hay que recordar que hubo mucha imposición, se impuso un sistema de votación electrónico con el cual particularmente yo siempre tuve muchas reservas y yo creo que el hecho de que la juventud reaccionara y que mucha gente que estaba quizás ajena a este tipo de procesos, porque normalmente cree que no tienen nada que hacer, que las cosas no van a cambiar, se involucró. Y el hecho también de que ya en unas elecciones difíciles, efectuadas bajo condiciones sanitarias de mucha preocupación para la República Dominicana y para el mundo, el que la gente acudiera a votar, aunque naturalmente se viera mermado el porcentaje de participación y que hubiese un resultado rápido, respetado, es fundamental para el avance democrático. Cierto que la gente votó por un cambio y tal vez las expectativas no estarían muy altas de parte de la población en materia de corrupción, en materia de oportunidades de empleo y de mayores ingresos y de institucionalidad, porque de eso se trata. No estaría muy alta, estaría el gobierno en capacidad de afrontar ese reto de la impunidad y de la corrupción que la República Dominicana se han convertido en algo terrible. ¿Cómo afrontarlo? ¿Qué espera el empresariado de esto? Claro, eso siempre es un grave problema. Las expectativas de los seres humanos siempre pueden ser mucho mayores que lo que la realidad pueda ocasionar. Pero creo que ahí es importante señales claras. O sea, lo que la sociedad más necesita es que haya señales claras, porque todos sabemos que primero hay circunstancias muy difíciles y que poder cumplir con determinados objetivos va a llevar tiempo. Pero hay cosas que sí pueden hacer las nuevas autoridades para dar señales ciertas, para ocuparse, para generar confianza. El generar confianza es sumamente importante porque lo que causa una crisis como esta es incertidumbre, y la incertidumbre es enemiga de la economía. Entonces, lo primero que se necesita es que en un panorama de crisis, en un panorama como este, nosotros sembremos confianza, que haya credibilidad en un plan, que haya también una apertura, una conversación, porque también muchas veces había medidas que habían estado siendo tomadas de espaldas a lo que el sentir de la sociedad. Entonces es muy importante también esa apertura, el que haya también una transparencia, que la gente pueda entonces confiar en que lo que se está haciendo bien, se está haciendo con transparencia. Y yo creo que también hay que darle el espacio a las nuevas autoridades para que ejecuten su plan. La sociedad tiene que estar vigilante, pero la sociedad también tiene que entender que los procesos requieren de tiempo para poderse agotar, para poderse cumplir los objetivos, pero que nosotros tenemos que ir viendo paso por paso qué es lo que se está pudiendo lograr. Yo creo que hay dos grandes temas que van a ser prioridad de este nuevo gobierno, que es la parte de la crisis sanitaria y la parte de la crisis económica. Y esa crisis económica necesita el poder hacer que se preserven empleos, el poder hacer que muchas empresas, sobre todo
pequeñas y medianas que están teniendo que cerrar sus puertas, pues puedan mantenerse y puedan mantener esos valiosos empleos y al mismo tiempo el poder reactivar nuestra industria turística tan importante, y creo que ahí ya se están dando pasos importantes. El hecho de que en la misma transición el presidente electo haya designado ya prácticamente completo a su gabinete y que ya con algunos días desde el principio a los principales incumbentes, eso ha facilitado que ya estas nuevas autoridades hayan comenzado su trabajo, y eso está dando una señal muy positiva para todo el país. ¿La reforma fiscal viene? Marisol, Sí. Marisol, hay una triple crisis, porque la sanitaria origina una crisis económica y esta a su vez detona una crisis social. Sabemos poco de la situación de la economía en este momento, por ejemplo, de la cantidad de empresas que están cerradas, de la cantidad de empleados que siguen suspendidos en este momento. ¿Cómo anda eso? Tú tienes que tener información, tanto por ser miembro del Comité Ejecutivo del CONEP como por ser abogada corporativa. ¿Cuál es la situación de lo económico y social ahora mismo? La situación es sumamente preocupante. Naturalmente, todavía se está ejecutando el programa FASE, que como ustedes saben, pues inició con reservas que se tenían en la administradora de riesgos laborales, hoy el IDOPRIL, de pagos que habíamos hecho en exceso los empleadores por una cotización del seguro de riesgos laborales que pagamos un 100%, y eso ha mantenido a un gran porcentaje de empleados todavía suspendidos, y se le ha extendido. El Consejo Nacional de la Seguridad Social la semana pasada extendió nuevamente la cobertura del seguro de salud, pero todavía no hay una respuesta a si esos trabajadores van a poder ser reincorporados a sus puestos, que sería lo ideal, que la mayor parte de esos empleados puedan ser reincorporados y no que terminen, porque la suspensión, como su nombre lo indica, lo que pone es en suspenso el contrato de trabajo, pero no ha decidido todavía sobre su terminación. Eso es un reto importante. Hay muchas empresas que no están dentro del sistema de seguridad social porque no han cotizado, y aquí ha sido un momento donde se le ha dado la importancia a la formalidad. La formalidad ha sido clave. El que estaba cotizando en la seguridad social ha podido tener uso de esa herramienta, el que no puede hacer uso de ella. Entonces, esos son de los aspectos muy importantes, pero ciertamente que las noticias que tenemos son difíciles, son retadoras. Como todos sabemos, hay sectores que están mucho más impactados que otros, todo el sector de turismo, de recreación, muchos sectores de servicios que no pueden simplemente brindar los servicios, o que tienen horarios sumamente reducidos. Pues muchos no están sobreviviendo, y vemos todos los días como tristemente muchos de estos negocios están cerrando sus puertas, y eso es un gran reto. Y se incrementa el desempleo y todo esto. Y lo peor, Marisol, es que no se vislumbra una solución inmediata, porque todo parece indicar que esto de la pandemia va para largo. Nos tomará al menos lo que resta de año, y probablemente varios meses del año próximo. Ese es un punto muy importante que tú señalas, y yo he insistido mucho con eso, de que nosotros tenemos que ser responsables y aprender a vivir en este panorama. Y ahí las autoridades, y ya quizás serán las nuevas lo que tendrán que hacerlo, tienen que ser más firmes y tienen que también aumentar más el mensaje educativo. La gente tiene que entender que la única manera de poder superar esto es con una sociedad que esté económicamente activa, porque es imposible pensar que el remedio de esto solamente va a ser el confinamiento, porque no vamos a poder estar confinados hasta el año que viene, porque el horizonte de esta crisis todavía no está definido, porque no es solamente que salga la vacuna, es que la vacuna pueda ser comercializada, que la vacuna tenga el nivel de efectividad adecuado, y las expectativas que tienen incluso a nivel y que nos llegue el turno en la lista. Claro, es que el grado de efectividad de una vacuna puede estar en el rango entre un 40 y un 60%, como son las vacunas de la influenza. Entonces, tenemos que entender que sigue siendo fundamental que toda la población asuma con responsabilidad
el cuidarse, el protegerse a sí mismo y el proteger a los terceros, el usar las mascarillas y hacer simplemente las salidas para lo que es realmente importante, evitar las aglomeraciones. Entonces, esto es fundamental, porque en la medida en que todos cumplamos con eso, nosotros podremos seguir hacia adelante con la sociedad activa, pero si no cumplimos con eso, seguiremos teniendo situaciones muy difíciles para nuestro sistema de salud, seguiremos perdiendo vidas valiosísimas y seguiremos también viendo cerrar negocios y espacios porque por la falta de disciplina no hay una posibilidad de poder tener una apertura organizada de la economía. No sé si Juan va a venir. Sí, Juan va a decir algo, pero quizá tienes un delay dentro de su, bueno, cobertura. Juan. Estos son de los retos de la tecnología. Tenemos la facilidad de que Juan puede estar desde su casa, pero al mismo tiempo tenemos él tiene también el inconveniente. Bueno, el tema, Marisol, en lo que entra Juan, es que tal vez una inmensa cantidad de empresas, pequeñas, medianas y hasta grandes, no estén en capacidad de resistir hasta el último momento esta situación, porque las empresas que producen servicios y bienes han visto reducir la demanda también de estos servicios y de estos bienes, y los costos siguen siendo así es, altos. Sigue siendo es un problema fundamental, incluso hasta en las instituciones del sector salud, por ejemplo, la mayoría de las personas están solamente atendiéndose lo que tiene que ver con el COVID-19. Todo el mundo está, que tiene una cirugía, la ha pospuesto, que tiene otras atenciones médicas que hacer. O sea, aquí hasta en el sector salud hay un impacto económico muy grande. Todo el mundo de alguna manera ha sido afectado por esta crisis, aunque unos han sido afectados más que otros. Entonces, por eso es muy importante el que las nuevas autoridades puedan organizar medidas que garanticen esa reactivación organizada, cuidando de la salud de las personas, pero preservando hasta donde sea posible el bienestar y el sustento de las familias dominicanas. Crisis como esta ponen al desnudo muchas de las falencias que tienen sociedades como la nuestra, las falencias de nuestro sistema de salud, con una atención primaria de salud que nunca ha iniciado, a pesar de que es un mandato de la Ley de Seguridad Social que data del año 2001 y que hemos hecho todos los esfuerzos para que eso se dé y no se ha logrado. Y nos lo recuerda ahora la pandemia. Ojalá y este sea el momento de que finalmente las nuevas autoridades pues implementen ese nivel de atención primario, pero así también hemos visto cómo en el sistema educativo tenemos la disparidad entre una parte del sistema privado, porque también hay una parte del sistema educativo privado que no tiene las condiciones, el sistema público. Nosotros tenemos que buscar la manera de que la educación, con todos los recursos que hay, electrónicos, más los que siempre han existido, como la televisión, como la radio, se pueda seguir manteniendo la educación de todos nuestros niños y de nuestros jóvenes. Igualmente tenemos muchas otras situaciones de desigualdad en lo que, cómo esta crisis afecta, porque el que tiene un empleo formal pues, y lo conserva, pues tiene ciertos beneficios, el que no lo tiene, pues tiene el reto de tener que salir como quiera a la calle a hacer su actividad informal, muchas veces sin tener quizás las condiciones de higiene que amerita. Todavía nosotros sigue siendo para un reto nosotros el que haya agua potable en las casas, cuando el lavarse las manos es una de las medidas esenciales. Agua por corriente, en las escuelas hay un porcentaje vergonzoso de escuelas que no tienen acceso a agua potable. Entonces, todas estas son cosas que nos recuerdan la gran agenda pendiente que tenemos en la República Dominicana y pienso que van a ser de las prioridades del gobierno, como lo está haciendo él también, el hacer un uso más eficiente de los recursos. Ahí vemos las medidas que se están anunciando en el sector eléctrico, que es uno de los sectores donde históricamente ha habido menos transparencia, porque hay
el gasto y los recursos que se manejan en el sector eléctrico siempre es de tantos miles de millones que yo siempre he pensado que se le pierde el respeto al dinero, y es pasmoso como ver de un proceso de reforma que se finalizó en el año 1999 por mandato de una ley, como lo que se hizo simplemente fue multiplicar el dispendio, las instituciones, creando unas superestructuras que no era lo que mandaban la ley, y que han impactado tan severamente no solamente las finanzas públicas, sino también la institucionalidad de un sector tan importante como el sector eléctrico. Juan Bolívar. Bueno, Marisol, lo del sector eléctrico sigue siendo un terrible fracaso nacional. Mira el titular del periódico El Día de esta fecha, que es lo que presenta. Dice que la población está siendo castigada severamente por una tanda de apagones. Oh, pero ven acá, y entonces, ¿en qué quedamos con la planta Catalina que iban a resolverlo todo? Al fin de cuentas, seguimos padeciendo apagones. Así es. ¿Son financieros esos apagones? Bueno, lo que pasa es que lamentablemente el problema del sector eléctrico ha sido que nos hemos concentrado en los temas fáciles y hemos evadido los difíciles, porque el reto sigue siendo que la caja del sistema, que son las distribuidoras, que tienen que cobrar la energía y que tienen que manejarse adecuadamente. Tenemos unas distribuidoras sobredimensionadas y al mismo tiempo que no los niveles de pérdidas siendo alarmantes y sin que se haya hecho ningún proceso, y con una institucionalidad en el sector sumamente atacada, y sabemos que las plantas de Punta Catalina pues afectaron todavía más esa institucionalidad del sector, porque no solamente se trata de generar, sino de que el sector funcione y de que esa energía que se genera pues sea cobrada y sea pagada por los consumidores. Entonces hay enormes retos. Yo creo que las señales que se están dando son importantes, y ahí habrá que hacer... ¿Cómo cuáles? Bueno, las señales que está dando las nuevas autoridades de decir que va a desmontar toda esa superestructura que se creó en la CDE, en la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, en el FOMPER, con unas nóminas totalmente injustificadas, con unos manejos discrecionales de recursos. Los recursos del FOMPER, por mandato de la ley, no iban al Fondo Nacional de la Nación, hoy en día cuenta única del Tesoro, pero eso se manejaba, eso tenía una vocación para un desarrollo de las empresas capitalizadas bajo el espíritu de la ley en el año 97, pero eso sabemos que se convirtió en un uso muchas veces clientelar y poco transparente. Entonces yo creo que hay un enorme reto. Hay nóminas supernumerarias, hay duplicidad de funciones, y yo creo que hay mucho trabajo que hacer, y sobre todo para eficientizar ese sector que tanto ha afectado la competitividad de los sectores productivos y del país, y que todavía, a pesar de todos esos esfuerzos, seguimos viviendo, como dice Juan Bolívar, apagones en la República Dominicana. Bueno, así es. Muchísimas gracias, Marisol Vicens. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias por haber estado aquí presencialmente en este programa. Y a ustedes no se vayan, que todavía nos queda un poco más aquí en su telediario número 5. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes.